Compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Les saluda acá su auxiliar, Juan Pedro Cáceres. Les comento que esta noche la licenciada no va a poder estar con ustedes, pero tengo a bien y a mi cargo impartirles la cátedra el día de hoy. La licenciada Ingrid les envía un cordial saludo y se excusa con una disculpa hacia ustedes, pero está en una reunión bastante importante con personas de la facultad, entonces por esa razón voy a tener a bien y a mi cargo impartir la clase del día de hoy. Antes de comenzar, compañeros, necesito platicar con ustedes de dos situaciones con respecto a Classroom y con respecto a sus trabajos de la línea del tiempo. Hubieron trabajos bastante buenos. Les comento esta situación porque como auxiliar de la licenciada yo soy el encargado de la calificación de algunos de los trabajos. Voy a tener a mi cargo la calificación de algunas asignaciones que ella les haga a todos ustedes. Perdón, Brandon, solo déjeme terminar de hacer el comentario y ahorita le doy la palabra. No se preocupe que todos van a tener la oportunidad y el derecho de réplica por alguna situación. Tengo una cuestión en Classroom, no es con todos, es con algunos estudiantes que no tienen consignado su nombre completo en el Classroom, o bien tienen algún nombre o algún seudónimo que no corresponde a su nombre tal cual se asignaron en esta facultad. La siguiente situación es que, jóvenes, la línea del tiempo constituye una ponderación de 5 puntos en su examen parcial. Eso quiere decir que su examen parcial, el que ustedes ya se realizaron, tiene un valor de 20 puntos, 5 puntos de la línea del tiempo y adicional una actividad que van a realizar el día de hoy que va a ponderarse en otros 5 puntos, ¿sí? La verdad, jóvenes, que hay algunos trabajos que realmente excelentes, muy buenos, y otros trabajos que únicamente lo que hicieron fue poner en Google presidentes de Guatemala, meterse a Wikipedia y copiar la tablita que aparece ahí en Wikipedia y eso presentaron de trabajo. A algunos se les colocó una retroalimentación y se les dijo repita su trabajo y se les dio la oportunidad de volverlo a resubir. Algunos lo compusieron, tienen sus 5 puntos, otras personas no lo hicieron o hicieron caso omiso y entonces ahí todavía se les tuvo la consideración de colocarles un subpuntito ahí solo por el gasto de luz y de internet, ¿verdad? Entonces esas son las dos cuestiones que yo quería comentarles, compañeros, antes de iniciar. El día de hoy vamos a tratar el tema de los elementos del Estado y vamos a utilizar 4 leyes. Su Constitución Política, que es la que van a utilizar en esta y en todas las clases siempre, la ley del organismo ejecutivo, la ley orgánica del organismo legislativo y ley del organismo judicial. Voy a preguntar antes si alguien tiene alguna duda antes de iniciar de lleno con el tema, porque necesito avanzar con ustedes. Adelante, Sergio. ¿Qué tal? Mucho gusto. Primero que nada, gracias por apoyarnos aquí con la clase. Claro, segundo, fíjate que yo recibí un mensaje acerca de la tarea de la línea del tiempo donde decía que mi trabajo estaba bien, pero que necesitaba ponerle imágenes y yo todo mi trabajo tenía imágenes. Entonces, esa fue la duda que me quedó a mí porque yo tengo el borrador ahí, hasta se lo puedo enviar el borrador a algún correo para que se den cuenta, pues que no sé por qué no se ven las imágenes, pero yo sí las visualizo cuando envié el PDF. ¿Lo subió en PDF o en Drive? Lo subí en PDF. Ah, muy bien. Deme sus datos para que yo pueda verificar esa situación antes de que, por eso se los estoy diciendo para que no vayan a tener ninguna problemática con sus notas, ¿verdad? Muchísimas gracias, sí, porque eso me preocupó, dije, pero si tiene imágenes, ¿será que no las pueden ver o qué estará pasando? Su nombre completo y número de carnet. Sergio André Torres Sandoval. Número de carnet 2022 46 234. Muchas gracias. Yo voy a verificar esa situación. Muchas gracias, mi amigo. Por la noche, no se preocupen. Te lo agradezco mucho. No tenga pena. Adelante, Alan. Buenas noches, Lick.
¿Qué tal? Buenas Yo noches. tengo exactamente la misma problemática que el compañero mencionó anteriormente, solo que yo lo hice en Canva o Camca y Ah, solo me permitía mandar un como link o un como enlace. fíjese, Alan, Y, que yo tuve la problemática. Sí, yo recuerdo el caso. Fíjese que yo creo que le y lo repetí y Ajá, lo repetí. Y como yo les soy honesto y sincero, era la primera vez que yo trabajaba con ese programa. Entonces vengo yo y como usted me decía, no tiene imágenes, preferí hacérselo en Word y hice la línea incluso bien gráfica. Hice la línea tal cual gráficamente, ¿verdad? Y déjeme, pues déjeme revisar de una vez su caso, Alan, para que no tengamos problema. Su número de gracias. carnet, por favor. 2022-109-12. Sí, déjeme, voy a volver a verificar su caso hoy. Gracias, Lick, muy amable. Vaya, no tenga pena, Alan. Adelante, Brandon. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Buenas noches. Fíjese que en mi caso fue un caso bien extraño el mío porque la licenciada me preguntó que si ya lo había terminado. Yo le dije que sí y me dijo lo podemos mostrar para la clase. Le pasé el link y me dijo que estaba muy bien y que así lo podía subir, pero que lo pusiera en una hoja de Word. Ajá. Puse el link en una hoja de Word con un hipervínculo, pero me respondió que solo iba a una carátula. Sí, fíjese, Brandon, que con esa situación, espérame, le voy a mostrar si puedo de una vez, porque sí, únicamente subió una carátula. Y ahí va en medio el link con un hipervínculo. Por ejemplo, yo aquí lo tengo y solo le doy control clic y me tira a Prezi directamente. Hágame un favor, en los comentarios de Classroom, coloque ahí Ahí lo el link, agregué. pero no se logró abrir. Bueno, igual ya le anoté aquí ya anoté sus datos. La licenciada me puso ahí que solo iba a una carátula. Yo le respondí en los comentarios privados, cabal, y le subí solo el link. No sé si Muy podría bien. ver si aparece o ahí sí les deja verlo, porque la licenciada aquí en clase sí lo pudo ver. Hágame un favor, vuelva a colocar el link en comentario de la tarea. Ok. Por favor. Ahorita la subo. Carolina, por favor. Bueno, vamos a pasar de lleno entonces a la alimentación y lo hice, pero perdón, no no se lo escuchó al principio. ¿Podría indicarme su duda otra vez? Disculpe, ¿me escucha ahí? Sí, ahí sí le escucho. Buenas noches. Buenas noches. Es que a mí me mandaron a realizar una retroalimentación y lo hice recibido que estaba bien. Carolina. Sí, con usted, sí, aquí tengo anotada su situación. Sí, con eso no hay problema, Carolina. Ok, gracias. Bueno, jóvenes, los que están preguntando con respecto a la tarea, primero vamos a recibir el tema de la clase de hoy. Después les voy a indicar cómo va a ser esa situación, que van a ser otros 5 puntos de su examen parcial. No quiero dejar pasar la oportunidad que ustedes dejen de recibir el tema, porque si bien es cierto, yo los podría poner a hacer únicamente la actividad, pero no se van a llevar un aprendizaje integral, ¿verdad? Entonces sí me interesa que por favor estemos atentos ahí a la clase. Voy a tratar igual de ser breve, ¿verdad? Para que ustedes tengan el tiempo necesario para realizar esa asignación. Y vamos a entrar de lleno de una vez al tema. El tema que nos compete el día de hoy es revisar los elementos del Estado. Bueno, ustedes en clases anteriores ya
han visto qué es el Estado, cuáles son las percepciones del Estado que tienen algunos autores o doctrinariamente cómo es que se clasifican los estados autoritarios, las formas de gobierno, pero ahorita nos compete revisar los elementos del Estado, ¿sí? ¿Qué es un elemento? Para empezar, un elemento es una situación que compone alguna cosa, ¿sí? Entonces, el Estado como tal, ya ustedes tienen una definición de Estado, entonces ahora vamos a ver cuáles son sus componentes, ¿sí? ¿Qué compone al Estado? ¿Qué conforma el Estado? ¿Sí? A nivel general, pero específicamente también vamos a ver cómo se comprende el Estado de Guatemala y cuáles son esos elementos que lo componen. Vamos a iniciar con el primer elemento, que es la población. Acá yo les coloqué una definición bastante genérica de población y nos habla de una característica cuantitativa. Ya ustedes pasaron su teoría de la investigación y su metodología de la investigación y saben que un método cuantitativo es que se puede contar, ¿sí? Que es contabilizable. Y la población, en nuestra definición más genérica, nos dice que la población se refiere al número de personas que componen al Estado. Cuando hablamos de personas, hablamos de hombres, mujeres, niños, niñas, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero, como les digo, esta definición es una definición bastante genérica. Desde el punto de vista sociológico, el sociólogo Jean-Jacques Rousseau nos estableció que para estudiar a la población dentro de un estado la podemos ver desde dos aristas diferentes. La población como un objeto y la población como sujeto, ¿sí? Dos aristas, población como objeto y población como sujeto. Según Rousseau, ¿cuándo podemos ver la población como un objeto de la actividad del Estado? ¿Por qué de la actividad del Estado? Porque el Estado, ustedes saben que el Estado actúa de forma dinámica, al igual que las sociedades. Las sociedades no son estáticas. Sociológicamente nosotros sabemos que la sociedad es dinámica, entra en un dinamismo y en una participación de diferentes actores. Y entre esos actores está el ente poblacional. Cuando nosotros hablamos que la población puede ser vista como un objeto, vamos a hablar de esta situación cuando hay un régimen de subordinación. ¿A qué nos referimos con subordinación? Cuando hay una persona, cuando hay un gobernante, en este caso, por encima de la población. Pero este gobernante lo que hace es tener a la población a disposición de lo que se le ordena. ¿Cómo podemos ejemplificar esta situación? Me imagino que ustedes han escuchado noticias del régimen de Corea del Norte, un régimen autoritario. Un régimen autoritario podría ser el ejemplo claro de esta situación, porque para este régimen las personas no son sujetos de derechos, sino que únicamente son objetos, ¿sí?, que van a cumplir las órdenes y que van a estar sometidos a la subordinación del dictador o del jefe de Estado. Ahora bien, la segunda arista es cuando nosotros podemos ver a la población como sujeto, ¿sí? Y en este caso, en el caso de las ciencias jurídicas, como sujeto de derecho. ¿Y cuándo vamos a ver a la población como un sujeto de derecho? Cuando el sistema político, escuchen bien, el sistema político del Estado le va a permitir a la población ser parte de la estructura del Estado. ¿Cómo podría ser parte de la estructura del Estado una persona? Un ejemplo podría ser el derecho de elegir y el derecho de ser electos. ¿Por qué lo pongo de ejemplo? Porque esta podría ser una forma de participación de la población dentro de las cuestiones del Estado, en este caso del Estado de Guatemala. Y estos sujetos van a ser, estas personas van a ser sujetos de la actividad política y de la esfera de los derechos que le asisten a cada una de estas personas. Por ejemplo, ya les mencioné el derecho de elegir y ser electos, el derecho de petición podría ser uno, el derecho de defensa,
el derecho a la libre emisión del pensamiento. Cuando en un estado existe derecho para estas personas, entonces podemos ver que sociológicamente vamos a considerar a las personas o a la población, que es este elemento importantísimo del Estado, como sujetos, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, tenemos dos aristas para la población como objeto y la población como sujeto. Estas son definiciones doctrinarias, jóvenes, son definiciones que nos dan los autores, son definiciones en este caso sociológicas, pero ahora bien, en la práctica, ¿será que en Guatemala, a ver, Rita, Adeli, usted me podría decir si en Guatemala la población podría ser vista desde el punto de vista o como objeto o como sujeto? ¿Qué opina usted? Bueno, Brandon ahí quiere dar su opinión. A ver, Brandon. Perdón, dejé la mano levantada, pero la voy a dar, sería como sujeto, porque nosotros tenemos la oportunidad de poder elegir a las personas que están en el Congreso, por ejemplo, o forman parte del Estado a través de la votación. Muy bien, excelente, Brandon. Entonces, nosotros en nuestro sistema guatemalteco podemos alinearnos a la teoría que la población es un sujeto, ¿sí?, en el desarrollo o en la actividad del Estado. Como fundamento legal, le voy a pedir de favor a Lea Galindo, por favor, que nos lea el artículo 141 constitucional. Acá vamos a ir viendo nosotros de una vez todas las situaciones con fundamento legal. Artículo 141 constitucional, por favor. Buenas noches, licenciada, con gusto. Buenas noches, Artículo 141, soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativos, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Muy bien. Jóvenes, si ustedes se dan cuenta acá, compañeros, dice que la soberanía radica en el pueblo. El pueblo es parte ¿de qué? De la población, ¿sí? Y la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, acá la Constitución nos está diciendo claramente que la población o el pueblo es un sujeto activo de la actividad del Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene participación y porque el pueblo es quien delega en los funcionarios públicos, ya sea la administración de los recursos, la administración de la justicia o la facultad para crear leyes que vamos a ir viendo más adelante. Muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente elemento, que es la nacionalidad. La nacionalidad, en un concepto simple, lo podemos ver como un vínculo jurídico y político o un lazo o nexo que une a la persona con una nación. Para eso le voy a pedir, por favor, a Levi Sergio, que nos lea el artículo 144 constitucional, por favor. Está bien. Artículo 144. Nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos, nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de los funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparables. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Excelente. A ver, Levi, quédese aquí conmigo. Según la lectura que usted le acaba de dar al artículo 144 constitucional, ¿usted me podría decir quiénes son guatemaltecos de origen? Claro, como dice en el artículo 144, los que nacieron aquí en Guatemala, es decir, como mis compañeros, bueno, me imagino que la mayoría de mis compañeros, yo también, incluyéndome, las naves y aeronaves guatemaltecas, creo que también como me imagino como los barcos que tienen la bandera de Guatemala, entonces esas son de origen guatemaltecas, las que llevan la bandera de Guatemala para identificarse ante los demás países.
los hijos de padre o madre guatemaltecos. Me imagino yo que ha de ser como personas quizás no nacidas aquí en Guatemala, pero que sus padres sí son guatemaltecos de origen, o sea que sí nacieron aquí. Quizás en México que hayan padres o personas de guatemaltecas que tengan hijos. También se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos, y eso sí no lo entendí, pero los guatemaltecos de origen son básicamente los... Muy bien. Gracias, Levi. Compañeros, tengamos cuidado ahí con una situación. Las naves y aeronaves sí son guatemaltecas, pero la nacionalidad se le otorga a quienes nacieron dentro de las naves y aeronaves guatemaltecas. Cuando acá nos dice se exceptúan los hijos de los funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. Cuando se ejerce la función diplomática, entonces se le otorga la nacionalidad a la persona del país donde está ejerciendo el padre, ¿sí?, el cargo diplomático. A eso se refiere esta situación. Ahora bien, esta ley creo que no la tienen ustedes, o de repente sí la adquirieron ya en su paquete de leyes de derecho civil, pero también nosotros en Guatemala tenemos una ley de nacionalidad. Ahí lo pueden anotar ustedes, es el decreto 1613, ¿sí? El decreto 1613, ley de nacionalidad, y su artículo 1 dice lo siguiente: la nacionalidad guatemalteca es el vínculo jurídico político, ¿sí? Quien tiene la nacionalidad guatemalteca tiene un vínculo jurídico porque está ligado al sometimiento a las leyes del país donde nació, ¿sí?, o donde es nacionalizado. Y político, ¿por qué? Porque también va a tener derecho a ejercer sus derechos, valga la redundancia, civiles y políticos, ¿sí? Por eso es que nos dice que la nacionalidad entonces es un vínculo jurídico y político. ¿Y entre quién existe ese vínculo? Entre quienes la Constitución de la República determina y el Estado de Guatemala. ¿A quiénes determina que van a ser ciudadanos, que van a ser nacionalizados guatemaltecos o que van a tener la nacionalidad guatemalteca? No es solo el artículo 144. El artículo 144 constitucional nos indica a nosotros quiénes son de origen, ¿sí? Pero el artículo 145 también nos establece que los centroamericanos también se consideran guatemaltecos, ¿sí? Entonces, el artículo 145 constitucional dice también se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación Centroamericana, ¿sí? Ahí nos da otros presupuestos. Sí, dígame, Julio. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Julio. También digamos, si yo fuera hondureño, se me consideraría también guatemalteco. Leamos lo que dice el artículo 145, Julio. Vamos a desahogar esa duda. Leámoslo todos juntos. Dice: nacionalidad de centroamericanos. También se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica. Escuche bien el presupuesto. Si adquieren domicilio en Guatemala, esa es una condición para que se le pueda otorgar la nacionalidad. Primera condición. Segunda condición, manifestaren ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos. Entonces, hay dos condiciones ahí para que un hondureño, para que un salvadoreño se pudiera nacionalizar como guatemalteco. Primero, que adquiera domicilio de manera legal en Guatemala. Segundo, que manifieste ante autoridad competente, puede ser ante un notario, su deseo de ser guatemalteco, ¿sí? En este caso podrán conservar su nacionalidad de origen sin perjuicio de lo que establezca en tratados o convenios centroamericanos. O sea, si yo soy hondureño, por ejemplo, y vine a radicar a Guatemala y me quiero hacer guatemalteco, entonces
ya me instalé en Guatemala, ya vivo en Guatemala y quiero manifestar mi deseo de ser guatemalteco. Si fuera hondureño, también puedo conservar mi nacionalidad hondureña y tener la nacionalidad guatemalteca. Alguien me levantó la mano, perdonen, creo que fue... sí, cuénteme. Yolik. Adelante. Creo que fue Byron. No, Yolik, buenas noches. Dígame Jimmy. Prácticamente, Lick, hablando un poco de este tema con la política, prácticamente en los países fronterizos, digamos en Salvador y Honduras, es donde se da el problema de muchos salvadoreños que se traslada a votar al área de Guatemala, ¿verdad? Porque tienen nacionalidad guatemalteca, pero también conservan su nacionalidad del otro país. Sí, así es. Mire, si la nacionalidad obviamente la adquirieron de manera legal, porque también se pudiera, en cuestiones electorales, ya sean algunas anomalías en ese sentido, pero si todo su proceso de nacionalización lo hicieron conforme a la ley, entonces también ellos adquieren los mismos derechos y obligaciones que tenemos los guatemaltecos de origen. Ahora, también existe en el proceso de la nacionalización una cuestión que se le llama naturalización, y esa la encontramos regulada en el artículo 146 de la Constitución. Y dice, son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establece esta Constitución. Entonces, si viene una persona extranjera que no constituya la Federación Centroamericana, sino que sea del Perú, de Colombia, y quiere nacionalizarse, como ustedes, creo que los que son fanáticos del deporte lo han visto en jugadores de fútbol, ya sea de las ligas mayores o de primera o segunda división, que se naturalizan guatemaltecos. Ellos también es prácticamente una cuestión constitucional que está regulada dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Que en este caso es en nuestra Constitución Política, en el artículo 146. Entonces, para cerrar esta cuestión de la nacionalidad va a comprender entonces el vínculo jurídico y político que va a tener una persona con una nación. Bueno, ¿estamos claros con este concepto? Si alguien tiene alguna duda que la pueda evacuar ahorita, dígame, Byron. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Byron. Una consulta. Solo queriendo determinar si es posible de que un residente centroamericano pueda tener derecho de elección en la República de Guatemala, y si fuese posible, algún presidente podría elegirse de alguna persona que sea centroamericana. Gracias. Fíjese, Byron, que esa es una situación, es una consulta que se ha estado haciendo bastante en este periodo electoral, y más que todo por la situación la situación populista que está teniendo ahorita Bukele, y que empiezan a decir sí, que Bukele sea el presidente de Guatemala, porque constitucionalmente no tendría ninguna prohibición. Pero yo, dentro de mi conocimiento, yo les podría decir que en dado caso se suscitara una situación de esta, creo que tendría que evacuarse ante la Corte de Constitucionalidad para que se haga una interpretación exhaustiva de la ley, porque nosotros sabemos que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad son quienes prácticamente es el ente encargado de la interpretación constitucional, tendría que llevarse hasta esa instancia. Ustedes se pueden dar cuenta toda la situación electoral con Suri Ríos, con las impugnaciones que se han hecho en materia electoral con Sandra Torres, con Roberto Arzú, que son guatemaltecos de origen. Ahora, no digamos, en una situación de esas tendría que escalarse hasta esa instancia. Gracias, licenciado. De nada, Byron. Nínive. Gracias, licenciado. Con una consulta, usted fuera tan amable de darnos un ejemplo de cuando alguien es de nacionalidad de origen, cuando nace en una nave, en una aeronave, o sea, un ejemplo específico. Y aparte de eso,
yo quería saber si usted me podría esclarecer o resolver esta duda. Si, por ejemplo, una mujer embarazada es guatemalteca, viaja hasta Corea, viaja en una aeronave coreana, pero en el momento en que está tocando suelo coreano, la mujer da a luz en pleno vuelo. Pero entonces, está hablando de Corea del Sur, ¿verdad? Sí, de Corea del Sur, porque a Corea del Norte no se puede ingresar, ¿verdad? Está complicado. Entonces, si por ejemplo viaja a Corea del Sur y entrando el avión en suelo coreano, la mujer da a luz en pleno avión. Entonces, ¿qué nacionalidad tiene el bebé? Mire, el bebé tiene derecho a la nacionalidad guatemalteca, ¿sí? Porque estaría naciendo en suelo extranjero y el artículo 144 nos dice los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Al momento, mire, todo eso también lo van a ver ustedes más a fondo cuando lleven su derecho internacional. Pero si usted, según el caso que usted me está planteando, la mujer ya tocó suelo coreano, surcoreano. Ajá, entonces, en pleno vuelo. Si la madre es guatemalteca, automáticamente el bebé tiene derecho a la nacionalidad guatemalteca. ¿Por qué? Porque ya está en suelo coreano. Entonces, la Constitución es clara y nos dice que esa persona el bebé tendría derecho a la nacionalidad guatemalteca. Ahora, la nacionalidad de otros países hay que sería de analizar las leyes de nacionalidad de cada país, ¿verdad? Para saber si él tendría derecho a la doble nacionalidad. Ya, muchas gracias. Y si nos pudiera poner un ejemplo. El ejemplo de las naves guatemaltecas, por ejemplo, usted está embarazada y va a viajar a Estados Unidos o a México, pongámoslo. Y entonces de repente se le adelantó a usted el parto y da a luz. La aeronave va con la bandera de Guatemala porque es un avión guatemalteco, ¿sí? Pero va rumbo a México. Entonces, si nace en aeronave guatemalteca, en este caso que sería un avión comercial guatemalteco, su bebé tendría derecho a la nacionalidad guatemalteca porque se considera como territorio guatemalteco a esa nave que está sobrevolando, ¿verdad? Ese sería un ejemplo. Y obviamente su bebé tendría derecho a la nacionalidad guatemalteca. Ya. Cuando dice nave y aeronave, nave no son, por ejemplo, barcos o cosas. Las naves puede ser un barco, sí, o sea, un crucero o de repente algunas personas que trabajan como marinos mercantes, que pueden ser mujeres también, ¿verdad? Entonces van en el barco en las costas por ejemplo, de Venezuela. Pongamos un ejemplo. La mujer guatemalteca va en un barco guatemalteco, entonces ahí da a luz y obviamente ahí constitucionalmente tiene derecho a la nacionalidad guatemalteca. Ya. Y cuando se refiere a aeronaves, estamos hablando de aviones, aeroplanos, helicópteros, exacto, así es. Ya. Muchas gracias, licenciado. Bueno, adelante, Doris. Muchas gracias, licenciado. Perdone, ¿usted podría darme un ejemplo de naturalización? Por ejemplo, no sé si me voy a equivocar, pero hay un jugador que era del equipo de los Cremas que creo que se llamaba Johnny Cubero, que era del Comunicaciones. Entonces, él es extranjero, no recuerdo de qué país es, pero solicitó la naturalización. Entonces, no nació en Guatemala, aquí hay otro ejemplo, Andrés Lescano, no sé de qué país será. Tomás, diga. Eso se utiliza mayormente cuando ellos quieren ocupar cupos de extranjeros, quieren iniciarlos porque solo tienen 4 cupos según para la inscripción de la Liga Nacional. Entonces los naturalizan utilizando leyes guatemaltecas y centroamericanas para el beneficio de inscribir otros jugadores. Así es, eso es la naturalización. Sí, o sea, es extranjero, o sea, que no pertenece a la Federación Centroamericana, tiene que ser de algún otro país para naturalizarse, porque recuérdese que si es de la Federación Centroamericana, es más fácil el proceso, ¿sí? Para que sea nacionalizado. Ahora, naturalizado es otra cuestión, ¿sí? Que es ya de países que no pertenezcan a la Federación Centroamericana. Te entiendo, muchas gracias. Bueno, Doris, adelante, Byron.
Una consulta, licenciado. ¿Belice se considera parte de la Unión Centroamericana? Fíjese que por la situación política debería de considerarse, pero Belice tiene otras políticas internacionales. O sea, Belice no se considera a sí mismo como parte de la Federación Centroamericana. Ellos son parte de otra federación internacional que se llama Commonwealth, que es una federación o una organización donde están reunidos todos los países que fueron colonia en algún momento de la corona británica, ¿verdad? Entonces, ellos como tal Federación Centroamericana no se consideran, ellos se consideran parte de la Commonwealth. ¿Alguna otra duda, jóvenes, para que podamos pasar al siguiente subtema? Bueno, ahora vamos a ver el siguiente elemento, que es la ciudadanía. Vean, jóvenes, acá la ciudadanía muchas veces hay estudiantes, incluso hay profesionales del derecho también que la nacionalidad y la ciudadanía pudieran ser sinónimos, pero no, son cuestiones completamente diferentes. Porque la nacionalización, como ya vimos anteriormente, es un vínculo jurídico político, pero la ciudadanía es una calidad que se adquiere, ¿sí? La ciudadanía nosotros la adquirimos cuando cumplimos ciertos requisitos dentro de las leyes, en este caso guatemaltecas. Vamos a leer, veamos, si me hiciera favor acá, no sé cómo se pronuncia su nombre, tal vez ahorita, Nitaite. Así es, licenciado. Nitaite es, ¿verdad? Bueno. Así es. Excelente. Si usted me pudiera hacer favor de leer el artículo 147 de la Constitución, por favor. Sí, licenciado, permítame, no sé dónde dejé mi Constitución. Y la tenía en las manos. Así ya. 144. 47. 147. Sí. Artículo 147, ciudadanía. Son ciudadanos los guatemaltecos mayores de 18 años de edad. Los ciudadanos no tendrán más limitaciones que las que establece esta Constitución y la ley. Excelente. Ahora vean, cuando nosotros hacemos interpretación de la ley, es indispensable que nosotros vayamos viendo punto por punto. Dice el 147, son ciudadanos los guatemaltecos. Bueno, como ya vimos la nacionalidad, ya sabemos quiénes constitucionalmente pueden ser guatemaltecos, pero la condición para ser ciudadano guatemalteco es haber cumplido 18 años de edad, ¿sí? Entonces, ¿quiénes pueden ser ciudadanos de Guatemala? Todos aquellos que se consideran guatemaltecos, siempre y cuando sean mayores de 18 años o con 18 años cumplidos, ¿sí? Eso es lo que nos establece nuestra Constitución, ¿sí? Está bien sencillo de comprender esta cuestión de la ciudadanía. Ahora, vamos a irnos a una cuestión que es un poquito, no es más complicada, pero es un poco más extensa, el territorio. Cuando nosotros hablamos de territorio, estamos hablando de una superficie, ¿sí? Regularmente hay personas, hay tratadistas que hablan de la superficie terrestre, pero cuando nosotros hablamos de territorio no nos podemos limitar únicamente al espacio terrestre, ¿sí? A todo aquello que vemos acá con el mapita de Guatemala, eso no es únicamente el territorio. El artículo 142 de la Constitución, Claudia, Raimundo, ¿me podría apoyar ahí con la lectura del 142 constitucional? Ahí vamos a encontrar el fundamento legal de qué es el territorio. Creo que Claudia tiene apagado su micrófono. Buenas noches, sí, estaba hablando. Es el artículo 142.
142, literal A. Numeral A. Literal A, por favor. Sí, dice, el territorio nacional integrado por su suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fije la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. Excelente, muy bien. Entonces, la Constitución acá claramente nos está diciendo que el territorio lo integra el suelo, las aguas interiores, ríos, lagos, ¿sí? El mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos, ¿sí? Entonces, el territorio va a ser el aire, sí, todo donde sobrevuelan las aeronaves, sí, aviones, helicópteros, que esté comprendido dentro del territorio, ¿sí? El mar territorial, ¿sí? Que abarca 12 millas náuticas, anótenlo ahí como dato, que el mar territorial es de 12 millas náuticas. Y obviamente la porción de tierra que comprende el suelo y el subsuelo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos establece nuestra Constitución, que es el territorio, ¿sí? Entonces, en base a ese territorio, con base a ese territorio, es donde se va a ejercer la ley, se van a ejercer las leyes guatemaltecas, ¿sí? Eso es entonces el territorio. No nos limitamos únicamente al suelo. Ahora, este tema es un poquito más, es un poco más extenso. Voy a tratar de hacerlo en 5 minutos o 6 como máximo para no hacer muy larga la clase, ¿verdad? Porque creo que ya nos extendimos un poco. El poder público es un elemento importantísimo del Estado, compañeros. Y para dividir el poder público nosotros lo vamos a hacer desde 2 puntos de vista. El poder constituyente y el poder constituido. Anoten ahí, poder constituyente y poder constituido. Ahora, parecieran similares, pero son diferentes las cuestiones acá. El poder constituyente, escuchen acá y pongan bien atención, compañeros, es aquel poder que recae en el pueblo. Este poder recae en el pueblo. Y este poder va a tener autoridad para elaborar una constitución. A esto ustedes me imagino que lo han escuchado bastante en redes sociales y ahorita más en periodo electoral se le puede conocer como Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? La Asamblea Nacional Constituyente, compañeros, es un órgano de carácter temporal que se conforma para la creación de la nueva Constitución. ¿Quiénes lo conforman? Diferentes personas que representan los intereses del pueblo, como por ejemplo, representantes indígenas, representantes de derechos de la mujer, representantes de los derechos de los trabajadores. Todas esas personas pueden conformar una Asamblea Nacional Constituyente y por ende ejercer el poder constituyente, que es una rama del poder público. Ahora, ¿qué es el poder constituido? El poder constituido es aquel poder que está reglamentado por un ordenamiento jurídico. Es aquel que está reglamentado por un ordenamiento jurídico. Y estos poderes constituidos son de carácter ordinario y permanente. Ahorita les voy a explicar por qué son ordinarios. Licenciado, disculpe, ¿podría repetir lo último? Perdón. Claro, son de carácter ordinario y permanente. Y ahorita les voy a explicar por qué son ordinarios y permanentes. Pero antes de eso, podemos concluir que el poder público, esto es bien importante, compañeros, porque de aquí es donde recae todo el funcionamiento del Estado.
El poder público entonces se refiere a la separación de poderes. Eso es, en resumen, el poder público. Es la separación de poderes dentro de un ordenamiento jurídico. Ahora bien, veamos pues, si el poder público nos está diciendo acá una definición doctrinaria, que es la separación de poderes, ¿sí? Vamos nosotros a revisar el artículo 152 de la Constitución. Si quieren, yo se los voy a leer para... El artículo 152 de la Constitución dice, poder público. El poder proviene del pueblo. ¿De quién proviene el poder según la Constitución? Del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ahora bien, ustedes se van a preguntar, bueno, si el poder público lo tiene el pueblo, ¿por qué entonces existen los diputados? ¿Por qué existen los alcaldes? ¿Por qué existen todos? ¿Por qué existe el presidente, el vicepresidente? ¿Por qué razón? Porque nosotros, si ustedes se dan cuenta, en el artículo 141 de la Constitución nos habla de la soberanía y dice, la soberanía, anoten o subrayen bien esa situación porque eso les va a servir para comprender lo que viene. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, muchos dicen, entonces si es el pueblo, pero el pueblo constitucionalmente, según el artículo 141, está delegándole esas potestades a los 3 organismos del Estado. Ahora bien, ¿cuál es la función de cada organismo del Estado? Yo acá me di a la tarea de buscarles una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, el expediente 11392 de dicha Corte, que nos establece en su primer considerando, o sea, en el primer considerando de esta sentencia lo siguiente. Uno de los principios básicos del Estado de Derecho es el de la división o separación de poderes. Ya establecimos nosotros que el poder público es la división o separación de poderes. Ahora bien, ¿qué atribuciones tiene cada uno de los organismos del Estado? ¿Sí? Porque cada uno de los organismos del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, representa esa separación de poderes que significa el poder público. El organismo legislativo tiene la función de crear leyes. El organismo judicial de aplicarlas y declarar los derechos en los casos controvertidos que se someten a su conocimiento. ¿Sí? Aplicar la ley, ¿sí? ¿En base a qué? A los procesos que ya ustedes estarán viendo en su teoría general del proceso, cómo es toda la situación del proceso judicial en Guatemala. Y al organismo ejecutivo, ¿qué le compete? Gobernar y administrar, que ya verán ustedes más adelante cómo es la administración pública en su derecho administrativo. Pero bien, a ver, Paola López, en base a lo que yo les acabo de explicar y les acabo de leer en este expediente de la Corte de Constitucionalidad, resúmame usted cuáles son las funciones que tiene cada uno de los organismos del Estado. Iniciemos con el legislativo. Paola tiene apagado su micrófono, estimado. No escuchamos a Paola. El organismo legislativo es el Congreso, judicial es Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo es Presidente de la República de Guatemala. Muy bien, Paola, y usted me dijo dónde está delegado, pero ¿cuál es la función según lo que acabamos de leer?
A ver, ayúdele aquí, compañera Doris. No sé si, es que vemos dos Doris, no sé si es a mí. Doris Elizabeth, sí, gracias Doris. Bien, aquí dice que la del organismo judicial es aplicar justicia, administrar justicia. La del organismo legislativo es crear leyes, derogarlas también, ¿verdad? Y el ejecutivo, pues es la facultad de gobernar y administrar. Excelente. Sí, vean, es bien importante, compañeros, porque ustedes en un examen les podemos colocar ahí cuáles son las funciones según el expediente 113 de la Corte de Constitucionalidad. Sí, la función del legislativo no es el Congreso, compañeros. El Congreso es quien es parte del organismo legislativo y es quien crea y deroga las leyes, ¿sí? Entonces es bien importante que pongamos atención ahí en esas cuestiones, compañeros. Ahora bien, esto es lo que nos dice la Corte de Constitucionalidad, pero ¿qué dice la ley? Ahí yo les coloqué al principio de la clase qué leyes íbamos a utilizar. Por favor, vamos a pedirle participación aquí a alguno de los otros compañeritos, al compañero Adán Mendoza, ¿estará por ahí? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. ¿Qué tal, Adán? ¿Cómo está? ¿Será que usted me podría apoyar con la lectura del artículo 2 de la ley del organismo ejecutivo, por favor? Permíteme, ahorita lo voy a ubicar. Artículo 2 me dijo. Exacto, de la ley del organismo ejecutivo, por favor. Competencia del organismo ejecutivo. Dentro del marco de las funciones y atribuciones constitucionales y legales de los órganos que lo integran, compete al organismo ejecutivo el ejercicio de la función administrativa y la formulación y ejecución de las políticas de gobierno con las cuales deben coordinarse las entidades que forman parte de la administración descentralizada. Excelente, gracias Adán. Entonces, acá nosotros podemos ver el fundamento legal en la ley del organismo ejecutivo en su artículo 2, que es la función del organismo ejecutivo el ejercicio de la función administrativa, ¿sí? Es administrar y formular y ejecutar políticas de gobierno. Si el ejecutivo ejecuta y formula políticas de gobierno, ¿qué acción se está realizando? Están gobernando, ¿sí? Tal cual lo establecía la sentencia que leíamos anteriormente. Ahora, vamos a darle oportunidad a otra persona que participe acá. Alison López. Compañera Alison, ¿estará presente en clase? Vamos a ver quién me levantó la mano ahorita. Suseli, adelante Suseli. El artículo 1, ¿verdad? Artículo 1 de la ley del organismo legislativo, por favor. Objetivo y potestad legislativa. La presente ley tiene por objeto normar las funciones, las atribuciones y el procedimiento parlamentario del organismo legislativo. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, integrado por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal, por el sistema de lista nacional y de distritos electorales. Muy bien, muchas gracias, Suseli. Entonces acá ya podemos ver lo que nos comentaba la compañera Paola anteriormente. La potestad legislativa le corresponde al Congreso de la República, ¿sí? Pero como organismo legislativo, la función de dicho órgano es creación de las leyes, ¿sí? ¿Quiénes integran el Congreso? Los diputados electos por el pueblo en sufragio universal, ¿sí? Entonces,
ahí ya tenemos la función fundamentada legalmente del organismo legislativo. Ahora, para finalizar casi, ¿alguien que me pudiera apoyar leyendo el artículo 51 de la ley del organismo judicial, por favor? Artículo 51. Herbert, gracias. El organismo judicial, en ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, imparte justicia conforme la Constitución Política de la República y los valores y normas del ordenamiento jurídico del país. Excelente, Herbert. Entonces, acá podemos ver el fundamento legal que en el ejercicio de la soberanía, ¿sí?, delegada por el pueblo que nos hablaba la Constitución anteriormente, el organismo judicial va a ser el ente encargado entonces de impartir justicia, ¿sí? Entonces, ahora con estas tres situaciones que acabamos de ver, podemos entender el poder público como la separación de funciones o separación de poderes, ¿sí? ¿Por qué es necesaria la separación de poderes? Porque no, en un Estado de derecho no es posible que se concentre la función ejecutiva, la legislativa y la judicial en un solo órgano, ¿sí? Por eso es importante la separación de poderes. Y por último, para ya ir finalizando esta clase, el último elemento del Estado es el ordenamiento jurídico, ¿sí? Para nosotros para nosotros como abogados, como parte del gremio de profesionales del derecho, es importante, es el área más importante, el ordenamiento jurídico, ¿sí? Que nosotros conozcamos cuáles son las normas jurídicas vigentes que van relacionadas entre sí. ¿Por qué decimos que las normas jurídicas se relacionan entre sí? Porque ustedes ya están empezando a ver su Código Civil. Espero que ya lo estén estudiando bastante, que ya lo estén leyendo. Hay leyes civiles como la ley de adopciones, como la ley de nacionalidad, la ley del Registro Nacional de las Personas. Son leyes que van relacionadas entre sí. Por ejemplo, en su Código Penal tenemos el Código Procesal Penal, tenemos la ley contra el lavado de dinero u otros activos, la ley contra los delitos del medio ambiente, ¿sí? Esas leyes van relacionadas entre sí. ¿Y para qué nos sirve el ordenamiento jurídico? Eso es algo que nos explican desde Introducción al Derecho, para normar la conducta del hombre en sociedad. Nuestro ordenamiento jurídico, vamos a encontrar el fundamento en el 153 de la Constitución. Se los voy a leer rápidamente. El epígrafe dice: imperio de la ley. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República. ¿Y qué dice el artículo número 5 de la ley del organismo judicial? Dice: ámbito de aplicación de la ley. El imperio de la ley se extiende a toda persona nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como todo el territorio de la República, el cual comprende suelo, subsuelo, zona marítima terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica, espacio aéreo, tales como los definen las leyes y el derecho internacional. Entonces, jóvenes, compañeros, ahí tenemos nosotros entonces cómo está estructurado a nivel general el Estado. Traté la manera de hacerlo, gracias ahí por el link de asistencia, compañera. Traté la manera de hacerlo lo más resumido que se puede, porque de aquí hay bastante tela que cortar. Yo quiero saber, antes de explicarles la actividad que les dijo la licenciada, si tienen alguna duda, alguna consulta, para proceder a explicarle las instrucciones. Por favor, si alguien tiene alguna duda, levante su mano o le doy la palabra para intervenir. Bueno, en virtud que no hay dudas, les voy a explicar la cuestión que tienen que realizar. Miren, dígame, Walter. Sí, disculpe, licenciado, solo con una consulta. Yo espero que no me haya perdido ninguno.
¿verdad? Solo para recapitular, entonces los elementos del Estado son 6. La nacionalidad, el territorio, ciudadanía, poder político, población y ordenamiento jurídico. ¿O me faltó alguno? Es poder público. Poder público. Ajá, pero están correctas. Ok, gracias. Así es, Walter. Muy bien, entonces, jóvenes, les voy a explicar rapidito la actividad. Miren, la actividad es bien sencilla. Es la elaboración de un mapa mental. Escúchenme la instrucción, es un mapa mental, no es un mapa conceptual, ¿sí? Si yo miro el montón de conceptos ahí, sepan de una vez que tienen 0 en esa tarea. El mapa mental es una representación gráfica sintetizada, quiere decir que lleva la menor cantidad de palabras posibles, a manera que ustedes de manera ordenada puedan graficar una secuencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes van a colocar elementos del Estado, población, personas dentro de un territorio y punto. Eso es la población. Nacionalidad, el vínculo jurídico y político o vínculo jurídico y político entre persona y Estado. Menos de 5 palabras, ¿sí? Eso es un mapa mental, ¿sí? Por instrucciones de la licenciada Ingrid, ella solicitó que se pueda hacer en herramientas digitales como Canva, Google Diagrams, Creately, Lucidchart, etcétera. Pueden usar Word o pueden usar PowerPoint para los que no están muy familiarizados con la tecnología. Ahora, si hubiera alguien que no tiene acceso a las herramientas digitales, lo puede hacer a mano, pero eso sí, que el trabajo esté bien hecho y por lo menos no me lo van a hacer solo ahí a lapicero o a lápiz ahí, no, que sea un trabajo presentable, ¿sí? Porque este trabajo va a tener 5 puntos que van a ser sumados a la nota de su examen parcial. Su examen parcial consta de lo siguiente: la evaluación en el Google Forms, 5 puntos de su línea del tiempo y 5 puntos de esta actividad, ¿sí? La hora límite de entrega de la actividad es a las 11:59 de la noche y únicamente necesito que no quiero carátula, solo le colocan su nombre en la parte superior izquierda superior izquierda o derecha. No, Kennedy, esta vez no tiene que llevar imágenes, es solo el diagrama, es únicamente el diagrama. En la parte superior izquierda o derecha de su hoja le van a colocar su nombre completo y número de carnet. Dígame, Gemma. Muy buenas noches, licenciado, disculpe. Buenas noches. Una pregunta. Tenemos que en el mapa poner las definiciones que usted nos dio el día de hoy, de las diapositivas. Mire, las definiciones como tal, o sea, si usted me pone una definición,